gracias, bienvenidos todos. El Tecnológico de Monterrey, la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño han pues, tratado de habilitar plataformas para el diálogo y la construcción del pensamiento alrededor del diseño, en especial en una circunstancia como la que vivimos. Una crisis nos obliga a repensarnos y en algunos otros debates uno de los invitados decía, y las crisis también son una oportunidad, no solo son una tragedia. Así que hemos pensado que habilitar esos espacios es una gran oportunidad para una disciplina como el diseño, que es una disciplina, pues quizá coincidirán conmigo, joven, ¿verdad? Joven que cuenta su edad quizá en décadas, a diferencia de siglos. Otras disciplinas, hablo académicamente. Así que, pues bienvenidos. Esto ha sido una serie de debates. Este es el sexto. Para los que han estado conectados, quizá algunos ya lleven varios, algunos es la primera vez. Decirles que los 5 anteriores están en nuestras redes ahí colgados, así que pueden visitarlos. Hemos tenido la fortuna de contar con grandes líderes de opinión, pensadores, actores, practicantes de nuestra disciplina y muy queridos. Y hoy la verdad es que estamos así de manteles largos, de lujo, porque tenemos 3 invitados que además de ser pues, muy queridos en el TEC y muy del TEC porque todos participan o han participado de alguna manera con nosotros y además decir también en lo personal, personas que admiro muchísimo. Así que no me alargo para introducirlos y comenzar a platicar, que además es a quien queremos escuchar, a ellos. Tenemos con nosotros a Jorge Moreno, queridísimo de hace muchos años. Él decía muy tech, fue director de carrera hace no tantísimo, ¿verdad? Dicen que es mejor no sacar cuentas, en Querétaro, aquí en el TEC, y bueno, con una larga trayectoria profesional. Es muy conocido por esa trayectoria académica, pero también reconocidísimo por su trayectoria profesional en, por ejemplo, la Jabonera Studio. Y bueno, actualmente está ahí en Michigan como director global de diseño del corporativo global de Whirlpool, con una operación pues grandísima entre Estados Unidos, Italia, India, Brasil, China, México, desarrollando productos para muchas marcas muy importantes, Whirlpool, KitchenAid, Maytag, entre otras. Bienvenido, Jorge. Gracias, Roberto. Está con nosotros también Manuel Álvarez, también queridísimo el TEC, actualmente profesor nuestro en el Departamento de Diseño Industrial. Pues bueno, una trayectoria muy reconocida de muchos años, igualmente como académico. Estoy viendo lo del como practicante, él es diseñador industrial, obviamente, fundó Codigram, ¿verdad? Ha sido pues, consultor y diseñador para muchas marcas como Portswood, etcétera. Además es jurado de premios muy importantes, ¿verdad? Como Bienales de Cerámica, como el Red Dot, ¿no? Que es un concurso que en diseño industrial seguimos mucho. Fue vicepresidente de Canacintra. Y bueno, muy recientemente premiado como profesor inspirador, que es un premio así único que entregamos anualmente en el TEC a los profesores, pues que la comunidad los reconoce de manera muy importante. Bienvenido, Manuel. Bienvenidos y gracias. Saludos a todos. Gracias, es un lujo tenerte aquí. Federico Gess también está con nosotros. La verdad es que, pues también, digamos, de casa, él es director de Departamento Regional de Diseño y ha liderado muchas iniciativas también aquí en el TEC, pero bueno, con una trayectoria también dentro del mundo del diseño, tanto académica como profesional, muy grande, con un recorrido muy importante entre Brasil, Colombia, España, Cuba. Ha fundado diferentes estudios y agencias de innovación como Hawk Innovación en Río de Janeiro, Safe Innovation acá en México. Y bueno, un gran líder en los temas de Design Thinking y actualmente pues colaborador aquí en el TEC de Monterrey. Federico, muchísimas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Oigan, pues gracias. Si les parece, intentaré lanzar así las primeras preguntas para iniciar el debate. Siéntanse muy en confianza de contestar todos o alguno, como se sientan, y sobre todo creo que será muy valioso para la audiencia escucharlos, ya que los 3 tienen una gran trayectoria que como me permito repetir, admiro mucho. Quizá me gustaría comenzar con el hoy, con el aquí y ahora. Estamos en medio de una pandemia, de una crisis sanitaria
que nos ha, el otro decía un colega, nos ha puesto de cabeza, sí, definitivamente a la sociedad, a los gobiernos, a los países, a la industria, etcétera, nos ha obligado a reaccionar de diferentes maneras y a vivir en una condición, pues, probablemente inesperada para muchos. Además, esa situación de emergencia, pues viene acompañada por otras emergencias importantes que se le suman o que parecían incluirla, como la emergencia económica, ¿no? Que se empieza a prever y sentir muy fuerte. Y algunos también dirían, pues por otra más, quizá más grande que está allí y que se conecta en muchos sentidos, que es la emergencia climática. Así que estamos en una situación como ella. En el mundo ha habido mucho debate precisamente sobre el diseño para la emergencia. ¿Qué deberíamos estar haciendo los diseñadores en este momento, ¿no? En algunos datos anteriores, algunos colegas debatientes han estado mencionando, oye, bueno, pues es un momento para reflexionar. Otros han dicho, no es un momento para actuar, ¿verdad? Con las cosas que sabemos hacer, reaccionar, productos, servicios, sistemas que podemos crear. Y otros también han dicho, no, es un momento para volver más políticos quizá, y el diseño y el activismo es una cosa que también se han venido conectando. Quizá para resumirlo, Hashim Sarkis hace 3 años cuando presentaba su libro, yo diría que muy premonitorio, decía, en situaciones complejas, estas disciplinas deben de aprender desde la distancia, fuera de la emergencia, pero actuar en la cercanía y en el aquí y ahora. ¿Qué piensan al respecto? En el aquí y ahora, ¿qué debería estar sucediendo en el diseño? ¿Quién quiere comenzar? Creo que para mí esta experiencia de vida en la pandemia la veo con optimismo. El panorama del diseño ahora cambia. Yo lo veo un panorama amplio porque los problemas que tenemos que enfrentar, los retos, tienen que ser vistos y resueltos hoy más que nunca centrado en las personas. O sea, yo siento que ese es el motivo principal que nos tiene a los diseñadores en el aquí y ahora. Necesitamos elevar el nivel de conciencia sobre los retos que están en el futuro. Y yo veo que seguimos viviendo y es algo que veo en el panorama, vivimos una pandemia permanente en el planeta, la pandemia de la pobreza. Los diseñadores y el diseño hace poco por los pobres, muy, muy poco. Y creo que ese, para mí, en mi visión, es el gran reto del siglo XXI. Como hubiera dicho Gibbon Siepe, el diseño está destinado a ser la disciplina del siglo XXI. Y qué mejor que tengamos estos retos para enfrentarlos con optimismo y con conocimientos. Muchas gracias, Manuel. Federico, Jorge, ¿alguno quisiera agregar? Sí, a mí me gustaría agregar que realmente estas situaciones, sí, altamente complejas, sí, donde no tenemos una certidumbre de cómo van a suceder las cosas, son los momentos de gran oportunidad. Sí, me gustaría hacer referencia, sí, como una anécdota. Sí, algún momento a final de la década de los 80s, sí, en Brasil se sufría, sí, una situación económica, sí, extremadamente, sí, crítica. ¿Sí? Brasil tenía, sí, una inflación anual media, sí, de 1.200% al año. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden imaginar, era una situación que era de más de 3%, ¿sí? de inflación, sí, diaria. Eso convirtió a todos los brasileiros, ¿sí? en grandes economistas, porque cualquier persona económicamente activa, ¿sí? estaba obligada a hacer 2
de manera que pudiera mantener al menos el valor de su dinero, ¿sí? Cuando yo recibí mi primer salario, lo dejé guardado durante 7 días, sí, para descubrir que había perdido 21% de su valor, ¿no? Sí, solamente una semana. Bien, esto dio ocasión a que se comenzara a pensar en la automatización de los servicios bancarios. Sí, ya que el número de transacciones diarias era una cosa extraordinaria. Sí, y la automatización sí permitió sí, que los servicios bancarios pudieran reducir su costo operacional, sí, ya que sí, haciendo una transacción a través de una persona, sí, una persona que sí que daba atención, sí, costaba alrededor de $1.50, sí, por operación. Sí, una vez que se hace la automatización, sí pasó a costar sí, 15 centavos de dólar sí, por operación. Entonces, esto hizo un cambio radical sí, en todo el proceso económico, sí, en todo el proceso bancario, beneficiando sí, no solamente sí, a los bancos o a los grandes inversionistas, sí, pero a las personas que diariamente tenían que hacer este tipo de transacciones. Entonces, esto nos lleva a pensar sí, que dentro de la crisis, sí, obviamente surgen las oportunidades. Si somos capaces de entenderlas y preverlas y tener una noción de cómo va a ser este futuro. En alguna ocasión, en un estudio, se preguntaba si cuál era la capacidad más importante de los diseñadores. Y bueno, todos pensábamos que era la creatividad, sí, que era la capacidad de desarrollar sí, nuevas ideas. Y curiosamente el resultado daba en que la mayor capacidad sí, de los diseñadores es sí, poder leer en el contexto y en el ambiente sí, las oportunidades y las tendencias que van a mostrar sí, las soluciones que va a tener el futuro. Entonces, esta capacidad sí, de anticiparnos sí, al futuro, creo que es una de las más importantes sí, que hoy en día sí, nos tenemos que replantear. Sí, de tal manera sí, que tenemos que comenzar a ver el diseño sí, con otra perspectiva. Sí, y esa otra perspectiva sí, básicamente es entender sí, que el diseñador trabaja sí, simultáneamente sí, en el contexto obviamente del usuario, del humano, ¿sí? En el contexto ¿sí? de la sociedad, en el contexto de la cultura, en el contexto del arte, en el contexto de la tecnología. Y eso nos obliga a tener una visión ¿sí? del diseñador, ¿sí? Con una perspectiva de su función social ¿sí? mucho más amplia de como lo hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces, este cambio se vuelve en una cosa fundamental sí, para la nueva perspectiva que debe tener el diseñador frente a esta nueva realidad. Bueno, para construir un poco sobre los comentarios de Manuel y de Federico, yo pienso que en esencia realmente, como lo comentan, la labor no cambia. A fin de cuentas, somos observadores antes que nada, y dentro de esa observación, nuestro rol es hay dos posibilidades. Una, la de agregar valor a través de cualquier producto o servicio que podamos ayudar a generar, o plantear una visión de futuro, inclusive comprometiendo lo que se piensa de eso, ¿no? Son dos extremos. O podemos plantear, como dije, este producto y servicio que agrega valor, o podemos inclusive retar el status quo a través de visiones algunas veces mucho más ligadas al arte o la tecnología. Pero algo que sí, y Manuel construye un poco sobre esto, creo que esta situación ha permitido filtrar o filtrar realmente qué es lo importante en el mundo y en la vida ahorita, ¿sí? O sea, creo que ha quitado muchas distracciones y ha ido en muchos casos a la esencia
a la esencia de lo que como humanidad tenemos que estar haciendo. Y este filtro ha sido importante, creo. Creo que llevamos un ritmo como sociedad y cultura que distrae mucho y está generando muchas cuestiones sin realmente entender cuál es el valor de eso. El segundo punto importante para mí de situación, además de este filtro, es también un entendimiento de nuestra dimensión como diseñadores, y hasta de un poco desde la parte más humilde, ¿no? O sea, no estamos en el campo de batalla, ¿sí? Contribuimos para ir ahí a esas batallas, pero no estamos en ese frente. Y también entender y reconocer las disciplinas que están constantemente en ese frente. Y conectando esos dos elementos, nosotros como generadores de valor y fuera del frente de batalla, quisiera traer el tercer punto que viene a mi mente y es el punto que tú comentaste un poco, Roberto, cuando hablas de política, y yo lo pongo más bien a través del liderazgo. O sea, si algo creo que todos nosotros hemos sufrido, y también, Roberto, tú lo comentas cuando hablas de una disciplina muy joven, es que todos vemos posibilidades del diseño ante esta oportunidad, pero tristemente a veces hay falta de liderazgo para, uno, entender el valor de ese diseño que nosotros estamos pregonando, y dos, llevarlo a una ejecución final. Entonces, creo que el rol del liderazgo, y creo que esa es una circunstancia, por supuesto, que afecta al diseñador o al diseñador líder o fungiendo como líder, pero también es una crisis global en la que estamos viendo una crisis de liderazgo, ¿sí? A nivel inclusive sociopolítico. Y creo que en este mundo hay que tomar decisiones importantes y necesitamos los líderes correctos. Entonces es una provocación en dos sentidos, por supuesto, la política sobre el liderazgo de nuestras naciones, nuestras instituciones, pero también, como tú dijiste sabiamente, ¿dónde estamos nosotros y nuestro liderazgo para empujar esas iniciativas y para llevar todo ese sentimiento y pensamiento y creencia que tenemos sobre el diseño a una realidad, ¿no? Y que podemos realmente pasar de las tesis, los proyectos y los renderings a realmente un impacto real en este mundo y en la sociedad. Bueno, pues, muchas gracias por esta primera así vuelta con muchos ideas para discutir. Yo me quedaba pensando sobre precisamente la idea de la reflexión disciplinar, ¿verdad? O sea, que si nos saliéramos un poco ahora del aquí y ahora, cómo esto que estamos, este momento histórico que estamos viviendo transformará el diseño o qué tipo de cambios habría, ¿no? Ahorita nos mencionabas, Jorge, oye, yo creo que permanecemos siendo los mismos, ¿verdad? O sea, por las habilidades que tenemos, pero sí advertimos ciertas carencias o cosas que debiéramos empujar, ¿no? Como el tema de liderazgo. Y sí, el Foro Económico Mundial, por ejemplo, en el 2017, hace 3 años, alertaba sobre la crisis de liderazgos en el mundo. Y ahora, pues, con una crisis como esta se pone de manifiesto esa falta. Y desde el diseño, pues, seguramente nos decía Manuel, para crear mucho mayor conciencia, para lograr ver las oportunidades que decía Federico. ¿Cómo se transformará esta disciplina? Digo, ya adelantaban un poquito en esas cosas que traté de recapitular. ¿Cuál sería el diseño, no sé si decir post-pandemia, o más bien en una condición transitoria, ¿verdad? En la que tenemos que volver a esos básicos importantes que mencionabas, por ejemplo, Jorge, o atender también temas que subrayaba Manuel, como por ejemplo, pues la pobreza, que además es algo que ha permanecido allí, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar en el diseño? Yo pues creo que... Adelante, Manuel. Yo pienso, porque he vivido y he
he tenido oportunidad cómo es el futuro, tenemos que ir un poco también atrás. A mí me tocó en 1973 y entre 1973 y 1975 vivir la crisis de energéticos en Gran Bretaña. Digamos que esto caló muy fuerte en mí. Estaba yo en la maestría y sentía yo la necesidad de entender las nuevas circunstancias. Para mí eso fue un aprendizaje tremendo, sobre todo para ver y reflexionar hacia adelante qué podría suceder con el diseño. Curiosamente, caí en proyectos en ese entonces que tenían que ver con temas de energéticos. También apareció en el horizonte, en reacción a eso, o sea, reflexiones como las de Schumacher, autor de este maravilloso libro de los 70s, de Lo pequeño es hermoso, Small is Beautiful. Lo que recuerdo de manera muy impactante es que nos hizo reflexionar como estudiantes que éramos y nos llevó como a un estado de mayor conciencia de dónde estamos y hacia dónde queremos dirigir nuestro esfuerzo. Y no cabe duda que el diseño es una de las disciplinas más condicionadas justamente por el contexto, pero también tiene como un centro, repito nuevamente este concepto, el diseño siempre ha tenido que estar cerca de las personas, centrado en las personas. La reflexión y los resultados tienen que estar comprometidos y condicionados para que lleguen a las personas. Y todas estas crisis recurrentes me hacen pensar, por ejemplo, en un proyecto muchos años después, un proyecto que nombré Experiencia Estrella Roja. Digamos que este proyecto es una experiencia que al final la estrella no brilló, Estrella Roja no brilló, ni se escuchó, ni se vivió, y quedó en el imaginario porque se atravesó la otra pandemia de la que todavía tenemos memoria, del AN1H1. El proyecto se abortó y era un proyecto de diseño basado justamente en atender eso, pensar, aprender mucho de que las circunstancias ayudan también no solo a visualizar y a sentir, sino también a producir una serie de cambios en las otras personas, en las que toman decisiones, en las que justamente en esto mencionado por Roberto sobre liderazgo, ¿no? Y lo mismo que decía Jorge, los diseñadores tenemos que asumir también un rol mucho más protagónico y diría yo más proactivo, desde los jóvenes a los que hemos transcurrido en esta profesión maravillosa y que nos plantea todos los días algo nuevo. Federico, ¿quieres seguir? Sí, me gustaría comentar, sí, durante los últimos, digamos, 20 años hemos hablado mucho sobre el diseño centrado en los usuarios. Sí, y esto nos ha llevado, sí, esta idea nos ha llevado un poco a darle un valor, sí, tal vez excesivo al usuario. Y ahora estamos pensando el diseño centrado en la humanidad, sí, en el sentido que ya no es, sí, no son las personas, sino son las personas junto con el ambiente, sí, junto con todo el proceso, sí, sí, que va reunido. Sí, yo podría, por ejemplo, si el diseño centrado en las personas
llevó a situaciones en donde sí, un lavacarros, sí, nos preocupábamos por mejorar sus condiciones en términos de, sí, de ergonomía, de interfaz con sus equipos, etcétera, etcétera, pero dejamos de lado sí, los recursos que está usando del agua, sí, los desperdicios y el tratamiento de ellos, las situaciones de tráfico, de manera que sí, sí, esta nueva idea de sí, estar comenzando sí, a pensar en el diseño centrado en la humanidad, o mejor aún, el diseño centrado en la vida, sí, es lo que nos trae esta idea de inclusión, no solo de los individuos, sino el panorama sí, que nos presenta, sí, obviamente, sí, sí, toda la cuestión del ambiente, de las ciudades, sí, de la forma en que nos transportamos, la forma en que consumimos, la forma sí, en que usufruimos sí, de diversas actividades. Sí, entonces, esta visión creo que nos abre un campo ilimitado sí, de la acción del diseño. Y obviamente trabajando sí, junto con otras áreas, sí, las áreas de tecnología, la biotecnología, las ingenierías, la mecatrónica, sí, en fin, sí, de manera que sí, el espectro de conocimiento del área de diseño se expande cada vez más. ¿Sí? Y ahora tenemos que preocuparnos por preparar ¿sí? a nuestros alumnos ¿sí? de manera que tengan esta visión ¿sí? mucho más amplia, mucho más extensa ¿sí? de su función como diseñadores. Sí, para construir en los comentarios de Manuel y de Federico, creo que estamos ahorita en un punto de inflexión súper importante en el que se están modificando los comportamientos de la humanidad y de las culturas. Y en los próximos años se va a determinar si adoptamos nuevos comportamientos o volvemos a los antiguos. Pongo un ejemplo y hasta lo veo en mi persona. Yo el año pasado podía agarrar un avión el lunes en la mañana para aterrizar en India el martes en la tarde, estar el miércoles y el jueves con mi equipo de diseño en India, tomar el jueves en la tarde un vuelo y regresar el viernes aquí a mi casa. O sea, cuando pienso en eso ahorita, se me hace una estupidez enorme, ¿no? Pero ¿qué pasa? Estás metido en una inercia social de comportamientos, de creencias, de hábitos, ¿no? Y ya no lo evalúas y te estás llevando entre las patas a muchísimas cosas. Entonces, ahorita siento que estamos en ese punto en el que yo puedo estar pensando el año que entra en volver a mi viaje o puedo estar pensando en adoptar lo que estamos haciendo ahorita como ya un modo. Y ahí es donde vuelve, por supuesto, el tema del diseño como para cómo estructurar este nuevo hábito, ¿sí? Cómo nosotros podemos colaborar en estructurar el hábito. Y digo colaborar porque vuelvo de nuevo al tema del liderazgo. No somos nosotros solos. Se necesitan los políticos, se necesitan las gentes de negocios, se necesitan las iniciativas para que suceda. Y cómo como colaboradores podemos regenerar los hábitos que tenemos en lugar de volver a las viejas acciones. Pero también entran partes de conflicto muy importantes cuando hablamos ya de sociedad y de cultura, porque cuando yo veo, volviendo al tema de India, en el que el 78% de los hindús no tienen refrigerador, ¿no? Entonces, bueno, el refrigerador es un lujo, no es un lujo, ¿sí? Hablamos mucho de sustentabilidad y mucha gente criticaría a mi empresa por escupir 68 millones de productos al año afuera de nuestras fábricas, pero es a través de esos 68 millones que también intentamos, por supuesto, habrá americanos que cambian el refri cada año y habrá hindús que están recibiendo por primera vez su refri, ¿no? Entonces, también encontrar este balance entre
el crecimiento en pro de con la humanidad centrada y dónde está la parte de negocio. O sea, creo que es una ecuación bastante... Está en la mano de los diseñadores, está en nuestra posibilidad darle forma de alguna, pero esto necesita otros factores para que suceda este gran cambio, ¿no? Yo me quiero sumar a lo que ha dicho Jorge, y desde hace unos días pienso en este encuentro, y me hizo pensar en lo que este artista británico, Peter Greenaway, hizo en 1977, hizo una lista de los 100 objetos para representar al mundo. Y él lo lanzó como una cosa, con un nombre muy particular, porque dice que es una prop ópera. Y efectivamente es una prop ópera y tiene cosas increíbles, ¿no? Así como lo que nos ha relatado Jorge, Peter Greenaway trajo esta lista como de aquellas cosas del mundo que estaba viviendo en la humanidad, las personas, es decir, esos 100 objetos que mencionan cosas como las sillas, la silla de ruedas, el cuerpo, el cráneo, el falo, etcétera, etcétera. O sea, objetos que están dentro de nuestra vida cotidiana y que muchos de estos se están como redefiniendo en términos culturales, en términos prácticos, en el mundo del comercio, en el mundo de la industria. El diseño tiene una intervención brutal. Hacemos muchos de estos inventarios, así como los 68 millones de productos que desde la empresa donde labora Jorge lanzan al mundo. Es también una prop ópera, ¿no? O sea, cómo vamos a establecer las nuevas relaciones de los objetos con el tema de la sustentabilidad que mencionaba Federico, ¿no? De ese compromiso que tenemos los diseñadores de responsabilidad social grande cuando pensamos en cómo se van a fabricar, cómo se van a distribuir, cómo se van a usar, cómo se van a disponer de los objetos, y en medio de eso, cómo va a interactuar con las personas. ¿Las va a hacer felices? ¿Las va a dejar satisfechas? Y va a permear como nuevas posibilidades de futuro. Son muchas las interrogantes, tremendos los retos. Y quisiera agregar... Adelante, Jorge. Quisiera agregar al comentario de Manuel un poco de realidad de lo que estoy viviendo, ¿no? Antes de la pandemia, por supuesto, yo pensaba que trabajaba en una empresa aburrida, ¿no? Refrigeradores, lavadoras, o sea, qué cosa más aburrida. Y realmente estábamos buscando y tratando de entender cuál era el futuro de los electrodomésticos, ¿no? Si era la tecnología, cómo realmente reinventarlos, porque nuestra competencia, por supuesto, además de LG y Samsung, también era Disneylandia y París y los nuevos celulares, todos eran nuestra competencia, porque la gente dejaba hasta el último, el refrigerador, la estufa, hasta que se rompa, no la voy a cambiar. Y con la pandemia, pues ya los restaurantes cierran, nadie quiere viajar, nadie piensa ir a Disneylandia, nadie piensa ir a París, y todo el mundo está en su casa guardando comida, cocinando y lavando ropa. Entonces, de repente, el electrodoméstico, que no era el centro de la casa como en los años 50, se había ido relegando después del auto, las computadoras, los teléfonos, de repente cobra importancia otra vez y se vuelve el eje de la casa de nuevo. Y se han disparado las ventas de Whirlpool, nunca ha tenido mayores ventas en su historia, debido a que la gente está otra vez regresando, lo que comentaba yo, regresando a lo básico, cuál es la necesidad básica humana, ¿no? Y de mantenerme sano con mi familia y en mi pequeña tribu.
Entonces, pues todo esto es una escenario que quiero compartir con ustedes porque está sucediendo, ¿no? Y siempre están estas ligas económicas, sociales, culturales, que están impactando constantemente y es interesante comentarlo y ponerlo sobre la mesa. Gracias por esos últimos comentarios. Me hacen mucho eco con algunos que han aparecido en los otros anteriores debates, de esta idea de nuestra disciplina tiene que migrar de resolver, digamos, productos, un poco como lo decía Federico, ¿verdad? Pensando en los usuarios, a entender que somos parte de un sistema mucho más grande. Se ha mencionado en los anteriores debates y incorpora el tema de la sostenibilidad, el tema del pensamiento sistémico, que ha sido algo que ha oscilado, ¿verdad? En diferentes momentos, inclusive de la educación del diseño, ¿verdad? De ida y vuelta, y para entender hacia dónde vamos a ir, ¿verdad? Y que conecta con esta idea también ahorita mencionabas, Jorge, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites, ¿no? Me recuerda también a los límites del crecimiento que planteaba el Club de Roma, y quizá más recientemente las reflexiones de la Donut Economy, ¿no? Esta idea de, oye, ¿qué tanto puedo consumir en ese mundo más amplio que es solo producir? ¿Qué tanto puedo consumir para poder generar, diseñar, ¿verdad?, los satisfactores que nos hagan vivir una condición positiva, plena y generar impacto positivo? Pero luego hay un segundo límite que es qué tanto pues el planeta aguanta, ¿verdad? Y nos permite, digo, perdón por la explicación tan burda de la Donut Economy, seguramente lo podrán los escuchas definir con más cuidado, pero sí ha sido recurrente en los debates anteriores el decir, el diseño tiene que evolucionar hacia esta perspectiva mucho más amplia de entendernos en una condición más grande. Y Roberto, rápidamente para agregar a tu comentario, y los hábitos del ser humano. O sea, porque no es solo el objeto y el diseñador solo, sí, un poco para ahondar en lo que yo hago diario, más del 75% del impacto de un electrodoméstico en el medio ambiente es en su uso. No es ni en su fabricación, ni en su transporte, ni en su desecho. Es en el uso del electrodoméstico cuando más se impacta. Entonces, realmente también ahí hay un tema interesante de hábitos, de educación, de conciencia en el ser humano, y ahí es donde pues empieza a transgreder la disciplina de una manera súper importante e interesante. Buenísimo. Esa conciencia, el ejemplo, el otro que ponías, Jorge, de los viajes, hace poco, digo, en todos los lugares nos estamos repensando. Veíamos unas cifras, en las universidades, los viajes, ¿verdad?, que hacemos los académicos por intercambio entre universidades, ¿verdad?, congresos, etc. O sea, es equivalente en huella de carbono a lo que libera el Reino Unido en un año, ¿no? O sea, nomás la movilidad académica, ¿no? Entonces, tenemos que repensar esos hábitos, definitivamente. Creo que es una reflexión fuertísima para todos. Oigan, quisiera hacer una última pregunta antes de pasar quizá a preguntas de la audiencia. Recuerdo que está ahí el chat para los que están acompañándonos. Vi que han hecho algunos comentarios, quizá ya hay alguna pregunta por ahí, pero por favor trataremos de verlas enseguida. Quizá una última así de mi parte sería sobre el futuro. Varios de ustedes adelantaban, hoy el diseño, además de producir soluciones para el hoy, es capaz de generar visiones de futuro. La nueva narrativa, los nuevos paradigmas. Aprovecho también para decir que por aquí están conectados mis alumnos de la clase de diseño avanzado, que precisamente tocamos este tema, que iba varios de ellos. Así que gracias por estarse sumando. Les tocó hoy sesión de lujo, me parece. Que precisamente trata de ello. Oye, esta otra cultura del diseño, que es pensar en un horizonte más grande, ¿verdad? 10, 15, 20 años, digo, algunos han aventurado, algunas empresas, quizá más décadas, en cómo en este cambio de comportamientos que mencionaban, este cambio de paradigmas, en este repensar en qué nos centramos, ¿verdad? Como también se decía, ¿cuál sería esas pistas como una disciplina que estamos orientados hacia ello, hacia el futuro, ¿no? Por naturaleza, pero en el largo plazo, ¿cuál sería la provocación allí? ¿Qué pensamiento nos podrían dejar en cómo
generar esas nuevas narrativas y visiones de futuro. Bien, a mí me gustaría sí, comentar que una parte muy importante sí, que envuelve mucho el trabajo del diseño, sí, está en empresas. ¿Sí? Como ejemplo pondría a Brastemp, ¿sí? Que parece que ahora ya es propiedad de Whirlpool. Sí, Jorge seguramente me va a poder ayudar en esto. Sí, cuando Brastemp lanza un filtro, ¿sí? En donde las personas no son propietarias del filtro, sino pagan por agua potable y agua limpia. ¿Sí? De manera que la empresa se encarga de entregar el producto, sí, recibirlo una vez que ya tiene sí, fin de su vida útil, sí, para rediseñarlo, sí, con las nuevas tecnologías, incorporando, sí, reincorporando muchos de los componentes, sí, para lanzarlos, sí, de nuevo, ofrecerlos a sus clientes, donde la empresa, en vez de vender un electrodoméstico, pasa a vender agua limpia. Sí, me imagino que lo mismo podría suceder con cualquier tipo de electrodoméstico, donde yo no soy propietario del producto, sino si voy a usufruir las ventajas que este producto me ofrece. No sé, Jorge, ¿qué opinas sobre esto? Totalmente de acuerdo, Federico. Creo que hay muchos modelos que se pueden modificar. Como lo vengo comentando, no somos los diseñadores solos los que vamos a cambiar el mundo. Tenemos que hacer un esfuerzo colaborativo y buscar el liderazgo, tener el liderazgo, ¿no? Y dentro de esos modelos de negocios que comentas, pues yo quisiera partir de ese punto un poco para jalar la hilacha, ¿no? Y entender como diseñadores, para poder ver el futuro necesitamos entender el presente. Y muchas veces nada más estamos a vuelo de pájaro viendo este presente. Me encanta, Roberto, que estás constantemente trayendo quotes de diferentes organizaciones, lo que me hace ver que estás constantemente viendo lo que sucede en el mundo, ¿no? Yo he tocado 2 veces India porque es un tema que me parece fascinante. India va a superar el tamaño de China en los próximos 5 años, y su modelo económico invita a que muchos billones de indios van a poder acceder a productos en el futuro que no tenían acceso actualmente. Sí, creo que cada minuto están migrando 30 personas del campo a las ciudades de India. Cada minuto, lo que quiere decir que en el 2025 India va a tener que crear 200 ciudades más, ¿no? Entonces, esta visión, y cuando yo digo esto, bueno, ¿y qué está pasando en México, no? ¿Y qué está pasando en Brasil y en Estados Unidos? O sea, tenemos que realmente entender hacia dónde se está yendo esta masa para poder crear esas visiones. Y de ahí quiero conectar rápidamente al segundo tema, que es la complejidad, ¿no? También las masas, como comenté, Estados Unidos comparado con India, comparado con Brasil, con México, con China, son dinámicas totalmente diferentes que están sucediendo y que implican un nivel muy alto de complejidad alrededor de eso, y más cuando tocas temas de negocio. Y eso adiciono a este tema de complejidad la parte de la tecnología, porque la pandemia lo que ha hecho es estas pequeñas tribus, ¿no? Yo solo veo a mi tribu, que es mi familia y mis amigos, porque sé que ellos están en lugares seguros, y he sustituido toda mi interacción social a través de redes, y ya no voy a tiendas, ¿no? Los shopping malls ya están condenados, la venta online está creciendo, y entender ese mundo tecnológico desde nuestros objetos también. Todos quedamos fascinados con los servicios de las patinetas, ¿no? Que tú puedes rentar tu patineta y subirte. Bueno, ya diseñar una patineta no es entender nada más la ergonomía del producto, es entender todo lo que hay aquí atrás, la plataforma, el software, el hardware.
y tecnología son para mí 3 elementos que tenemos que empezar a agregar en la construcción de nuestras visiones. Y por supuesto, para los chavos que están ahí contigo en tu clase, sacar realmente la cabeza de donde estén y empezar a ver el mundo, porque la cosa se está moviendo y necesitamos actuar rápidamente. Sí, yo creo que los escenarios futuros, muchos se han mencionado, y yo he hecho una pequeña lista de estas condiciones que yo veo en el futuro. Ahora estamos hablando de nuevas cualidades, nuevas cantidades, compromisos, carencias, cuestionamientos, calidades, complejidades que ya menciona Jorge, nuevos conocimientos, la inmersión en la transformación de las culturas, de colaboraciones que son absolutamente indispensables, colaboraciones entre los participantes en este proceso de transformación alrededor de este tema. Pero esta es la gran oportunidad. El escenario futuro es para mí un escenario que debe traer nuevas maneras de colaborar. Es muy importante entender que la colaboración permitirá justamente la creación de liderazgos, de nuevas condiciones para evolucionar, para transformarnos. Muchas gracias, Manuel, Jorge, Federico. Nos quedan unos minutitos como a veces nos pasa cuando tenemos así grandes figuras y talentos. El tiempo nunca es suficiente, pero prometimos dejar algunos minutos para leer preguntas de la audiencia. Hay algunos comentarios ya en el chat directamente aquí en Zoom, pero también en las redes se están sumando. Le cedo el micrófono a Claudia, nuestra directora de proyectos y coordinadora de estos debates. Aprovecho también para agradecer a la organización. Si nos ayudas a leer algunas preguntas que tengamos. Claro que sí, muchas gracias. Pues han sido sobre todo aportaciones y comentarios sobre lo que se ha estado discutiendo. Por ejemplo, aquí mencionan que el nuevo papel del diseño entre globalización y autarquía, que por ejemplo en Alemania hay un repensamiento del modelo económico que puede impactar mucho en nuestra actividad como diseñadores. También preguntan si hemos pasado de nómadas a sedentarios, por ejemplo, aquí en el siglo XXI. No sé si quisieran agregar sobre ello, Federico, Jorge. Manuel, me parece que yo sí creo el que cambio económico... Sí, Jorge. Sí creo que hubo un cambio, un fuerte en cambio en el comportamiento, sí me explico, aquí de sedentarios, de nómadas a sedentarios. Definitivamente, o sea, creo que como la frecuencia en la que tú podías interactuar socialmente, un restaurante, un concierto, un parque de diversiones, o sea, todo eso se está realmente colapsando, ¿no? Y no se ve una línea donde eso vaya a terminar, y es lo que comentaba, realmente vamos a volver a esos modelos o vamos a replantear los modelos. Y por supuesto, pues es una de las grandes preguntas que como diseñadores pues tenemos que empezar a lanzar propuestas y teorías para poder impactar la decisión, ¿no? Pero sí, eso es muy importante. Que es una pregunta interesante, ¿verdad? ¿Qué tanto nos ganará la inercia de en cuanto tengamos más posibilidad de reincorporarnos, digamos, al espacios de cercanía, no distanciamiento social? ¿Nos va a ganar la inercia y regresaremos a esos modelos, o qué tanto seremos capaces de con esta oportunidad repensarnos y cambiar la manera en la que vivimos? Federico, ¿quieres comentar algo? Sí. Sí, solo haciendo una reflexión sobre el tema, yo diría que sí, definitivamente
¿sí? Nos estamos volviendo sedentarios, ¿sí? En cuanto a nuestros hábitos, ¿sí? Sí, naturales, ¿no? ¿Sí? De manera que nuestro espacio físico se reduce, ¿sí? Cada vez más. ¿Sí? Pero creo que nos estamos volviendo nómadas en el ambiente digital. ¿Sí? Sí, sí, por un lado estamos recibiendo esta presión, ¿sí? En el ambiente físico, ¿sí? El espacio que estamos explorando y estamos descubriendo en el ambiente digital, sí, realmente nos convierte nuevamente en nómadas. Tal vez una última pregunta que, para cerrar, porque lamentablemente el tiempo se va pasando. Preguntan en el chat si el diseño se centra en el humano o en el consumismo. Decisiones se toman en base a la política o a los intereses comerciales, y yo creo que ese va a ser el gran reto. Y aquí hay alguien que pone, se habla de falta de refrigeradores en India, ¿realmente los necesitan? ¿No estaremos modificando sus costumbres, creando nuevas necesidades? Ese es un tema interesante y yo pregunto, pues, ¿quiénes de nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra lavadora de ropa, no? O creo que en cuanto se rompe el refrigerador es un problema muy grave en casa. Y lo mismo con la lavadora de ropa. Entonces, hay que entender la línea básica de la creación de una necesidad y el cumplimiento de una necesidad básica. La higiene, la preservación de alimentos y la cocción de alimentos son necesidades básicas. Y creo que cualquier ser humano tiene derecho a eso. De que eso representa un problema, sí. Hay teorías, no me acuerdo dónde la leí, pero hablaba del problema es que todos queremos ser burgueses, ¿verdad? Todos quisimos tener autos y lavadoras y estufas y eso ha generado esta dinámica social y económica, pero realmente aquí yo sí quisiera trazar la línea muy clara entre lo que es una necesidad básica de higiene, de salud y de alimentación contra una necesidad creada, ¿no? Y esas personas, pues, si pueden preservar un alimento que les tomó 6, 8 horas irlo a comprar, porque estas personas no tienen el Walmart cruzando la esquina. De hecho, sería más fácil que nos quitaran los refris a nosotros y se los dieran a ellas que mantenerlos a ellas sin el refri, ¿no? Gracias, Jorge. Ya tendrías algunos de los comentarios aquí del chat. Estamos recibiendo bastantes más preguntas. Clau, ¿podemos leer una última? Me parece que parecía ya al final una. Hay una última para ya cerrar. Sería, ¿cómo podemos resolver problemáticas y actividades de la vida diaria sin generar problemáticas aún más graves? Pues me refiero, yo creo que si tuviera esa respuesta sería un premio Nobel, de aquí directo al premio Nobel. Y creo que por eso quise traer el tema de la complejidad, ¿no? Inclusive lo que comentamos nosotros es una porción mínima de la complejidad que esto representa, porque estamos viendo desde una perspectiva estricta del diseño. Pero cuando ves ya la parte social, económica, cultural, es muy, muy complejo. Realmente quisiera tener una respuesta para esto, pero más allá de una retórica sobre diseño social y diseño sustentable, creo que es difícil ir más lejos. Gracias, Jorge. Manuel, Federico, ¿alguna aportación rápida, así final? Bueno, sí, yo agregaría que lo importante es el consumo responsable. ¿Sí? Y el diseño, ¿sí? el consumo consciente y el diseño responsable. Si logramos, ¿sí?, darle forma a esta ecuación, pues tal vez ganemos el premio Nobel, ¿verdad? Sí. Seguro que sí. Reto de nuevas oportunidades y yo creo que la reflexión y la acción tienen que ir de la mano. Al fin y al cabo,
diseñar es una actividad humana de pensar y hacer. Y pensar y hacer tiene que ver con la razón y el corazón. Y eso es lo que está en el futuro y el colectivo de los diseñadores y la humanidad. Muchísimas gracias, Manuel. Te robo esa última frase del diseño como el pensar y hacer, quizá para incluir como un ingrediente del pensar y hacer el debatir, que construye pensamiento y nos obliga a ser mejor. Así que por ello hemos habilitado este espacio en el que agradecemos muchísimo a la audiencia que se sumó tanto aquí en la plataforma Zoom como en las redes, pero sobre todo agradecer a ti, Manuel Álvarez, Federico Gess, Jorge Moreno, que se conectaran, que nos compartieran pues con mucha generosidad sus ideas y sus experiencias. Son grandes voces y gente que admiramos, grandes talentos que admiramos en el mundo del diseño, me animaría a decir, no solo en el Tecnológico de Monterrey. Y bueno, decía también un colega que el distanciamiento, ¿verdad?, sea físico, pero no social. Entonces reciban, por favor, un aplauso de la audiencia. Si estuvimos ahorita en un auditorio, se escucharía fuertísimo. Recíbanlo igual de cálido, aunque sea por estas plataformas que de pronto pueden ser muy frías. Así que gracias por el aplauso de todos los que están conectados para poder agradecer fuertemente pues, a Jorge, a Federico y a Manuel. Muchísimas gracias por participar a todos en esta 6ª edición. Nos vemos pronto anunciando la 7ª. Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes en México, ¿verdad? Buenas noches, se me hacen en otros lugares. Abrazo. Gracias.